Muy buen día, profesor. Muy buen día, compañeros presentes. Me presento. Soy el estudiante Estupiñán Godoy Daniel, líder del presente grupo, conformado por los siguientes integrantes: Fred Has Pacheco, Garcés Lord Jairo, Jamo Bando Yacol, Crespo Casierra Carla, Cortés Corozo Jackson, Coronado Sánchez Jacob. Todos pertenecemos al curso tercero B de TICS. Bueno, el tema a tratar aquí es el siguiente: derivada por límite. Vamos a presentar tanto la ejecución del programa y como esta presentación en video. Bueno, el tema está subdividido en 7 categorías. La primera, introducción y variables globales. La segunda, función para calcular f de x. La tercera, función para calcular la derivada de f de x. La cuarta, procedimiento para generar datos. La quinta, manejo de archivos. La sexta, generación y escritura de datos. Y la séptima, que viene a ser cierre del archivo y ejecución del programa. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos con la introducción. El respectivo programa se llama en sí mismo Proyecto Cálculo, que es un programa escrito y diseñado por los compañeros aquí presentes en Pascal, el cual este programa básicamente usa y almacena los valores de una función cuadrática que viene a ser ax cuadrado más bx más c, de la derivada de la función 2ax más b. Bueno, este programa particularmente es útil para entender y visualizar cómo las funciones cuadráticas y sus derivadas se comportan en un rango determinado de valores de x. Asimismo, nosotros en grupo, tanto hicimos como la investigación y el desarrollo del presente código para su respectiva ejecución. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero empezaremos el código con la declaración del programa, que lo declaramos con la siguiente línea de texto. Programa o program también se puede poner, y el nombre del proyecto, que en este caso va a ser proyecto cálculo punto y coma. Para la finalización de cada línea de código vamos a poner punto y coma. ¿Qué queremos decir con esta línea de código? Con esta línea de código vamos básicamente a indicar el inicio del programa en Pascal. Más eso lo concluimos con el punto y coma, ya que es una forma de darle el nombre al programa y delimitar el comienzo de la ejecución del código. Y aunque todo esto, el de declarar el programa es de verdad importante, bueno, en sí mismo es importante ya que sirve declarar el programa. Declarar el programa con su nombre ayuda a identificarlo y asimismo facilitando la organización y manejo de múltiples programas. Y asimismo, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Empezamos en la siguiente línea de código utilizando 6 utils. El uso de la unidad 6 utils es básicamente proporcionar diversas utilidades en el sistema, más aún así con lo que viene a ser la manipulación de archivos y manejo de fechas y tiempos. Y también para lo que se maneja los valores numéricos. ¿Y qué importancia tiene? Como ya les había indicado, es crucial para el manejo de archivos, ya que nos permite tanto crear, abrir y cerrar el archivo de texto de manera eficiente. Así pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la siguiente línea de sintaxis en Pascal viene a ser con las variables. Como aquí se ve, ponemos las variables A, B, C, dos puntos reales. Salida, outfile, dos puntos, textfile, punto y coma. Básicamente, el A, B y C son las variables y son variables globales. ¿En qué sí son las variables globales? Las variables globales prácticamente se declaran fuera de cualquier función o procedimiento en sí mismo. De ser accesibles a cualquier parte del programa y como son variables, vamos a guardar datos. A la hora de la ejecución del programa, vamos a poner el primer valor para la variable A, el segundo valor para la variable B y el tercer valor para la variable C, mediante la salida output file de text files, ya que lo vamos a escribir mediante texto. Siguiente diapositiva. Una explicación más detallada del código es que le agregamos un dato real. ¿Por qué el dato real? Porque en Pascal se utiliza para representar números. Por eso pusimos en el código que los valores de A, B y C serán reales porque dentro de esos valores se van a agregar lo que viene a ser números mediante un punto flotante. Y, o sea, básicamente es decir,
números decimales, que puedan tener números decimales para que así mismo a la hora del cálculo sea preciso. Si hablamos del coeficiente A, del coeficiente B, del coeficiente C, lo que podemos decir es que primeramente del coeficiente A representa el coeficiente del término cuadrático de la función. En sí mismo es que este valor afecta la concavidad de la parábola. En sí mismo, como vamos a ponerlo en un plano cartesiano de X y Y, positivo y negativo, bueno, la concavidad obviamente va a definir que si es positivo va a ir para arriba y si es negativo va a ir para abajo, la cóncava de la parábola. Y en sí mismo, en el coeficiente B, representa el coeficiente del término lineal X, que viene a ser en la función, ya que este coeficiente afecta la inclinación de la parábola, como les habíamos indicado, puede ser positivo para arriba o negativo para abajo, tanto en las posiciones de las vértices, que viene a ser X o Y. Y si hablamos del coeficiente C, tenemos que tener en cuenta que al ser un término contraste en la función cuadrática, este valor determina el punto de intersección en la parábola, el punto de intersección donde se conectan los puntos. Y si hablamos de los valores, tanto de A como de B y como de C, se definen en un procedimiento de generar datos. Esto es muy importante y más adelante se va a hablar de eso. Y son utilizados en las funciones f y y, derivadas para calcular los valores de la función y sus derivadas respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablaremos de la variable de manejo de archivos que viene a ser la salida file. Bueno, si hablamos de la salida file de tipo de desktop text file, el tipo text file se utiliza en Pascal, más aún así para manejar archivos de texto. En sí mismo, esta variable permite crear, escribir y cerrar archivos. Y así mismo, en este programa, el output file se utiliza para almacenar los valores de X y asimismo de f de x y de la derivada de f de x, que es un archivo llamado datos.función o guión bajo también puede ser, punto .txt. Y asimismo nos vamos a la asignación y el manejo, ya que en el output file la asignación y el manejo se realizan utilizando en sí mismo funciones específicas como el async file, que asignen prácticamente, por eso su nombre de async, y rewrite, y readline, y close file. En sí mismo tiene mucha importancia esto, ya que al ser accesibles globalmente permiten los valores de los coeficientes que se establezcan en una vez. Y así mismo el programa no tenga ningún tipo de inconveniente a la hora de su ejecución. Y si hablamos de los datos adicionales, es que en las variables globales de A, B y C y output file son esenciales para el funcionamiento del programa. Es decir, al ser variables globalmente, ya pues, los coeficientes se establecen una vez y se utilizan en varias partes del programa. Siguiente diapositiva, por favor. Si hablamos del contexto, básicamente, en el contexto matemático, quiere decir que estos valores sirven para controles tanto de cálculo y como de álgebra, y lo ponen en aplicaciones prácticas, no solo realizando cálculos, sino que también registrándolo en el análisis. Bueno, ahora le doy paso al siguiente compañero. Buen día, estimado profesor y estimado compañero. Mi nombre es Carla Andrea Crespo Sierra. En este preciso momento le voy a presentar lo que viene siendo función para calcular f de x. Antes de eso, le voy a dar una introducción a la función en Pascal. En Pascal, una función viene siendo un bloque de código que toma o uno más parámetros. De este mismo realiza una serie de operaciones y devuelve un dicho valor, del cual estas mismas funciones son esenciales para estructurar el código de manera modular, permitiendo así reutilizar bloques de código y facilitar su compresión y mantenimiento. Obviamente aquí tenemos lo que viene siendo un pedazo del código que en sí, slash viene siendo función para calcular f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, del cual en el siguiente línea de código sale función f entre paréntesis x dos puntos real. Afuera del paréntesis, dos puntos, real, punto y coma. Luego está lo que viene siendo begin, o aquí en este caso lo pusimos en español, comenzar. En el siguiente línea de código tenemos f dos puntos igual a por x más b por x más c. Y al final tenemos el end, que en este caso lo tenemos ya en español, con fin. Principalmente en la primera parte tenemos lo que viene siendo un comentario, que es este mismo como tal,
lo vamos realizando. Entonces, ya cuando estamos en la segunda línea de código, como tal, que viene siendo función fx, real, entre paréntesis, obviamente, esta línea de código en sí declara una función llamada f que toma un parámetro x de tipo real, de tal manera que cuando este mismo devuelve un valor de tipo real, obviamente. Y el uso de tipo real en este caso viene siendo muy importante y crucial, ya que aquí permite manejar números decimales, del cual es importante para los cálculos precisos necesarios en funciones matemáticas. En lo que viene siendo la segunda parte, bueno, la tercera parte del código, que en sí este viene siendo el cuerpo de la función, que tenemos el begin o en español comenzar, que este mismo, la palabra clave begin o comenzar, indica el inicio del bloque de código que constituye el cuerpo de la función como tal. Ya en la siguiente línea de código nosotros tenemos f, dos puntos, igual a por x más b por x más c, dos puntos, punto y coma. En este caso nosotros tenemos el cálculo de la función cuadrática, que esta misma realiza el código del valor de la función cuadrática fx es igual a x al cuadrado más bx más c. Desglosamos esa expresión, de lo cual nos queda la siguiente manera, que a por x, este mismo representa el término cuadrático a x al cuadrado. Como tal, de tal manera que aquí el a viene siendo el coeficiente de x al cuadrado y x por x viene siendo la multiplicación de x por sí mismo, que obviamente en este caso da x al cuadrado. Lo que viene siendo la segunda parte de la función es b por x, que este mismo representa el término lineal bx. Aquí b obviamente viene siendo el coeficiente de x y en lo último tenemos lo que viene siendo c, que este mismo representa el término de la función cuadrática. Y obviamente sumando estos términos se obtiene el valor de la función cuadrática por un valor de x. Ya en la parte final del código tenemos tenemos obviamente en punto y coma, que viene siendo final punto y coma, que este mismo nos indica obviamente el fin del bloque de código. Obviamente indicarle de que la palabra en, al marcar el fin del código, nos da lo que viene siendo el valor calculado, que en sí tenemos se asigna a f, que obviamente es el nombre de la función y también actúa como variable de resultado que será devuelta por la función cuadrática. Obviamente, indicarle de que en un contexto matemático, en este caso sería que la función cuadrática es una expresión matemática, la forma de fx igual a x cuadrado más b más c como tal, donde a, b y c son coeficientes reales y aquí la variable independiente. Estas funciones son fundamentales para lo que vienen siendo muchas áreas de la matemática, del cual es el que se llama, también están las ciencias aplicadas, que en sí describen una amplia variedad de fenómenos físicos y naturales. Indicarles que también la cuestión de implementación computacional, en sí la implementación de la función f en Pascal, como tal, permite calcular el valor de la función cuadrática para cualquier valor real de x, que este mismo viene siendo esencial para generar una tabla de valores que muestra cómo cambia la función en un rango específico de x. Un ejemplo práctico que les voy a decir es que nosotros, digamos, por ejemplo, tenemos que la función cuadrática con los coeficientes que a es igual a 1, b es igual a menos 2, c es igual a 1, del cual para un valor de dado x, digamos que x es igual a 2. Ahí nosotros calculamos el término cuadrático que anteriormente he indicado, que es ax cuadrado. En este caso viene siendo 1 por 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 1 es 4, obviamente. Ya cuando hemos calculado el término cuadrático, nos vamos al término lineal, que en este caso viene siendo b por x, que como tal, b es menos 2 en los datos, y x viene siendo 2 igualmente. Menos 2 por 2, ahí se aplica la ley de los signos, 2 por 2, 4, pues obviamente se mantiene lo que viene siendo el término como tal, porque no se haya una operación matemática, del cual ahí cuando nosotros ya tengamos todo formulado, el término cuadrático, el término lineal y el término constante, nosotros tendremos f de 2, o sea, función de 2 es igual a 4 menos 4 más 1, del cual 4 menos 4 se elimina, signo diferente, se simplifica y obviamente queda 1 positivo. En este caso, este valor representa el punto de la parábola correspondiente al valor de x al cuadrado. Indicarle que también no solamente va a haber dicha función, o sea, nosotros cuando calculamos la función, esta misma también se va a crear una gráfica
que en este caso, con el ejemplo que indiqué anteriormente, se forma una parábola en el punto correspondiente x igual a 2. Muchísimas gracias y le doy paso a mi siguiente compañero. Okay, buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Coronado Jacob y daré lo que viene siendo la función para calcular la derivada de fx. En el cálculo diferencial, la derivada de una función es una medida de cómo cambia el valor de la función en respuesta a cambio en su variable independiente. La derivada proporciona tasa de cambio instantánea de la función y es fundamental en los análisis matemáticos de las aplicaciones científicas. Aquí tenemos la función para calcular la derivada de fx igual a 2ax más b. Esta función es una función real, lo cual tenemos como el begin, que es comenzar, en derivada de 2 puntos igual a 2 por a por x más b, punto y coma, fin, y terminamos con punto y coma. Siguiente diapositiva. En la declaración de la función de la derivada, primero tenemos que saber que la derivada de x es la real. Entonces, tomamos el parámetro de x, que viene siendo el tipo real, y lo devuelve de un valor tipo real. Debemos saber que es importante porque permite manejar números con parte decimal, lo cual es crucial para obtener resultados precisos en cálculos matemáticos. Siguiente diapositiva. En el cuerpo de la función tenemos el inicio del bloque de código, lo cual es la palabra clave del inicio del bloque del código que constituye en el cuerpo de la función. En el cálculo de la derivada de la función cuadrática, es la derivada de 2 puntos igual a 2 por a por b más b, punto y coma. Esta línea de código es la derivada de la función cuadrática y a continuación la desglosaremos. En 2 por a por x representa el término de la derivada del término cuadrático, 2ax. En el cálculo de la derivada, ax elevado al cuadrado de 3 de las 2ax, obtenida aplicando la regla. Y también representando la derivada del término lineal, la cual es bx, que es simplemente b, ya que la derivada de x es 1. Entonces la constante es c, lo cual aparece que la derivada de una es una constante. Siguiente diapositiva. En el final del código, la palabra clave es en, la cual marca el fin del código de la función, el cual es el valor calculado que asigna la derivada, que es el nombre de la función, también que actúa como variable de resultado para poder resolver. En la implementación de la función de la derivada en Pascal, permite calcular la derivada de la función cuadrática para cualquier valor real de x. La función de la derivada en Pascal encapsula un cálculo matemático que sea fundamental para medir la tasa de cambio de la función cuadrática. A continuación le doy paso a mi siguiente compañero. Hola con todos, quienes no lo Jackson Gerardo Cortés, y en este momento les voy a impartir lo que es el procedimiento para generar los datos. Estos datos los vamos a generar mediante archivos de texto o líneas de texto para que pueda ser apreciado por el usuario o la persona que esté ejecutando nuestro código. Como podrán apreciar, aquí tenemos ciertos tipos de variables, los cuales ya están planteados con diferentes tipos de signos y numeración para que tengan un rango y no sea tan amplia la gráfica. Tenemos como el procedimiento generar datos, que también realiza y que nos brinda. ¿Qué hace generar datos? Su función principal es calcular y almacenar los valores de la función cuadrática y su derivada en un archivo de texto, como les estaba mencionando al principio. ¿Qué realiza? El procedimiento permite visualizar y analizar comportamientos de la función y su derivada a lo largo de este rango. ¿De qué manera? De que si la función es modificada, su valor de la función también va a ser, los que fueron almacenados también van a ser modificados. ¿Qué nos brinda? Brinda procedimiento una herramienta útil para la comprensión y el estudio de funciones cuadráticas en el contexto del cálculo diferencial. Para los que son
matemáticos o nosotros los usuarios podemos tener una mejor opción para la familiarización de una gráfica o función dentro del código. La declaración del procedimiento, encabezado del procedimiento o procedimiento generar datos. Esta mención, ya la vuelvo a recalcar, es la línea de que declara un procedimiento llamado generar datos, y genera datos se encarga de calcular el valor de la función y su derivada, suscribirlo en el archivo de texto. Una vez almacenado, podemos declarar una función nueva o modificar nuestra función y volverlo a escribir en nuestro archivo. Supongamos que de esta misma manera ya tenemos una función almacenada, podemos volver a suscribirla o volver a derivarla, y esta se va a volver a suscribir. La definición de las variables locales f de x. Declaración de la variable real, var real. La variable x de tipo real se declara dentro del procedimiento stat. Variable representa los valores de x para los cuales se calcularán f de x y f' de x. Inicialización de los coeficientes. Inicialización de los coeficientes. En este caso, estas líneas asignan los valores específicos a los coeficientes de las funciones cuadráticas. En este caso, a igual a 1, b igual a 2 y c igual a 1. Perdón, b igual a menos 2. Estos valores determinan la forma y posición de la parábola, que representa una función cuadrática, siendo b el punto centro. El manejo de archivos. La asignación y apertura del archivo. Asignan archivo file datos función txt, que viene a ser un archivo de texto, y reescribir archivos de salida. Esta línea se utilizan para manejar el archivo de salida, donde almacenan los datos que podemos encontrar posteriormente. Como mencioné antes, tenemos el cálculo y escritura de datos, inicialización de variables. En este caso tenemos que x es igual a 10 y también tenemos que x es menor o igual a 10. El cierre del archivo. En este caso tenemos el archivo que ya está planteado, está guardado y automatiza el cálculo, almacena los datos y facilita la visualización. Y por último, quiero recalcar que en nuestro código vamos a tener guardado y a disposición todos los resultados de nuestra derivada para poderlos visualizar posteriormente. A continuación, mi compañero. Buen día, profesor. Soy el estudiante Jairo Gabriel Garcés Lor y le voy a hablar acerca de la inicialización y apertura del archivo para escribir los datos. En sí, en el lenguaje Pascal, para las operaciones con archivos, se deben realizar o utilizar funciones para que estas nos permitan lo que es abrir, leer, escribir y hasta cerrar archivos de manera controlada. Podemos observar que hay una nota al lado derecho, debajo de lo que dice crear o abrir un archivo para escribir los datos. Estas son dos sintaxis o dos líneas de código que les voy a explicar de manera detallada, también además de cómo se abre lo que es el archivo para poder escribir los datos en el contexto de nuestro programa de cálculo. Siguiente diapositiva. Asignación del archivo. Debajo de lo que dice asignación del archivo a una variable, podemos ver una sintaxis, una línea de código que dice assign field, entre paréntesis, o output field, datos guión bajo, función .txt. En sí, observamos que el assign field es una función que está asociada a una variable de tipo text field, que en este caso sería output field. Y esta está asociada a un archivo, que el archivo es datos-función txt, que este archivo va a contener el texto. Debajo de esta también hay otra sintaxis, que es assign field, entre paréntesis, var f, dos puntos archivo, punto y coma, con field name, cadena, que en sí sería, ahí era string. Podemos ver que sigue estando lo que es assign field, que es nuestra función,
y en sí está asociada a nuestra variable que es f, que se usará para las operaciones. Y field name, aquí vamos a asignar lo que es el nombre al archivo para que nos dé la ruta completa o direccionamiento para en sí mantener un orden y de manera más estructurada. Además que la asignación del archivo permite las operaciones de entrada y salida. Siguiente diapositiva. Apertura de archivo para escritura. Tenemos dos sintaxis. La primera sería la función rewrite, que en sí esta nos sirve para lo que es escribir. Literalmente nos sirve para escribir, nos va a permitir escribir lo que es el texto. Esta va a estar encerrada, va a encerrar lo que es el archivo, que lo va a abrir en modo escritura. Además que vamos a aclarar que esta función rewrite, si el archivo ya existe, su contenido anterior se borra y se crea uno nuevo, pero ya vacío. Y si el archivo no existe, va a crear uno nuevo. En la sintaxis de abajo era lo que es rewrite, entre paréntesis, varf. Como lo dije antes, la variable f, está asignada a nuestra función anterior, de nuestra anterior sintaxis, que es asynfill. Siguiente, por favor. Por último, sería el contexto del programa de proyecto cálculo, que en sí debemos destacar que asignar lo que es los archivos es un paso esencial para generar y escribir los datos en contexto de nuestro programa, que sería la función cuadrática y su derivada. Además que en el archivo datos-función.txt servirá como almacenamiento, ya que se van a almacenar todos los datos que se van a incorporar y se van a analizar posteriormente. Aquí tenemos dos pasos que ya voy a recalcar, que el primer paso era asignación de archivo, la sintaxis que ven ahí, que es asynfill, archivo salida, coma, datos, guión bajo, función tx. Asynfill es su función, está asociada con lo que es archivo salida, y este está asociado al archivo de que es datos, función tx, que esta va a guardar todo el texto. 2 es el modo de escritura, que en sí rewrite va a abrir el archivo que estaba dentro de los paréntesis y lo va a poner en modo escritura, y este va a estar atento y pendiente para todo lo que nosotros escribamos. Este lo guarde y nos permite escribir, y guarden lo que es el anterior archivo, que era txt, datos, función txt. Muchísimas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Ya, profesor, buenas noches. Mi nombre es Jacob Hama. La parte que me tocó a exponer a mí fue el cálculo y escritura de los valores de la función y su derivada. Bueno, para esto utilizamos una sintaxis, lo cual es escribir los datos de la función y su derivada en el archivo. Utilizamos lo que es x es igual a menos 10, mientras que x es menor o igual a 10. Utilizamos también lo que tiene que ver una línea de código que utiliza el runLine, output file, y dentro de esto de aquí son x 2.4.1 espaciado, función de x es igual a 4.1 espaciado, derivada de x es igual a 4.2.1, se cierra lo que es el runLine y se cierra comilla. También utilizamos lo que es el x es igual a x más 0.1. Esto ya vendría siendo el incremento más pequeño para evitar los errores con los números de puntos flotantes en n. Luego utilizamos lo que son los bucles y controles de interacciones. Dentro de esto está lo que es el bucle while. Este bucle es una estructura de control que se utiliza para crear bucles que se ejecutan repetitivamente, mientras que una condición especificada sea verdadera. También utilizamos lo que es el evitar errores de un punto flotante.
Dentro de esta está lo que es el incremento pequeño de 0.1 y esto minimiza los errores de la precisión en cálculos de puntos flotantes. También tenemos lo que es el cálculo de los valores. Perdón. Dentro de esta tenemos lo que son las inicialización, donde x se inicializa en -10 para comenzar desde el límite inferior del rango deseado. Luego está el incremento, que es donde x se incrementa en 0.1 en cada interacción para obtener una muestra densa de valores. Luego también tenemos lo que son escrituras en el archivo. Dentro de esto utilizamos lo que son los formatos de escritura, que como ya lo había explicado anteriormente, utilizábamos lo que era el runline dentro de con sus funcionalidades pues, dentro. También escribimos los valores de función de x y su función de la derivada de x en el archivo con el formato específico. También tenemos lo que es el contenido del archivo, que este proceso es crea una lista de valores de x junto con sus correspondientes valores de la función y su derivada. La otra diapositiva, por favor. Bueno, aquí mi otro compañero le explicará lo que ya es el cierre y la conclusión del programa. Ok. Primero que todo voy a compartir pantalla para hacer esto. Bueno, hola profesor. ¿Qué tal? Soy el señor Haas. Y bueno, a mí me toca explicar técnicamente la parte final del programa. Así que vamos a lo importante. Aquí esto no, aquí está. Vale, esto de aquí es el código del programa. A ver, profesor, ¿qué es lo que me toca explicar a mí? Para poder explicarlo bien voy a tener que tomar lo que dijo mi anterior compañero en su parte, lo de escribir los datos de la función y su derivada de los archivos. A ver, primero que todo ponemos que x es igual a -10. Después de eso, escribimos una línea de código que diga que mientras x sea menor o igual a 10, se realice la siguiente operación, que empezamos con el begin, que es para iniciar el proceso, que es que mientras sea menor a 10, en cada documento, en cada texto, mejor dicho, se va a ir poniendo dentro del texto un número que va a tener 4 caracteres y un decimal en cuestión de la función y de la derivada, y así de forma constante mientras se va incrementando x, que aquí podemos ver la línea de incremento, hasta que llegue a 10. Una vez llega a 10, la línea se detiene, el proceso se detiene, cierra tanto el documento de datos para la función, como también cierra el documento derivada para lo de la derivada. Una vez hecho esto, empieza otro proceso que es generar los datos, que es que genera los documentos de texto, y también tiene una línea de código que es readline. ¿Qué es esto? Esto es lo que permite es que al momento de iniciar el programa se vea esto de aquí. ¿Y esto qué son? Estos son los puntos generados de la función, como puede ver. Y bueno, y ahora, ¿qué hacemos con los documentos, con los textos? Pues debido a que al momento de intentar hacer que grafique en Pascal hubo muchos problemas, porque no se generaba la imagen, no salía en negro, y el otro método que investigué para hacerlo no funcionaba, lo que decidí hacer fue utilizar este programa de aquí, el GNUplot, que se lo utiliza para graficar. ¿Y cómo hacemos esto? Pues utilizando los dos documentos de texto que crea el programa. Primero que todo, vamos aquí a plot, vamos a data file name, buscamos los documentos que son estos de aquí y seleccionamos, por ejemplo, el datos función.
Una vez hecho esto, damos enter y dirá que es un código inválido. Está bien, no pasa nada. Escribimos esta línea de código que lo que hará es tomar el documento texto y lo expondrá y lo pondrá dentro de un plano cartesiano en donde en donde el título de los puntos será función. Le damos enter y aquí tenemos generado la gráfica de la función. Pero ahora usted quiere ver, por ejemplo, la gráfica de la derivada. Agarra, hace el mismo proceso, pero en vez de elegir lo de datos función, elige la derivada, le da enter, pone el mismo código, y la única cosa que tiene que hacer, para terminar esto de aquí, para terminar esto, es sustituir esto de aquí por derivada límite. Y si también quiere, en vez de que diga función, diga derivada, le da enter y sale la gráfica de la derivada. Y ya está. De eso es todo. Semana profesor, y aquí está el documento. Pues, como podrán notar, en la ejecución del programa se ingresó las variables y aquí mismo se ejecutó lo que vimos hacer el punto, se graficó mediante Skinplot. Entonces, antemano, muchas gracias y muchas gracias también a los compañeros presentes por el trabajo que hicimos en grupo. Nos retiramos.